Un gran saludo, estimados participantes, y bienvenidos a esta sesión donde vamos a trabajar sobre el PEIT. Ahora, ¿qué es el PEIT? Bueno, llegó el momento, ya estamos en la parte recta final del segundo módulo y en ese sentido vamos a empezar a preparar lo que va a ser más adelante nuestro producto del diplomado como tal, ¿sí? No estamos hablando del producto del módulo, sino de todo el diplomado, lo que va a acreditar que ustedes están en condiciones de obtener el título del diplomado. Ya voy a silenciar, creo que hay algunos micrófonos abiertos, no hay problema. Sí, ahora sí, ya. Y el producto de todo el diplomado ya lo vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos que empezar a trabajarlo a partir de este módulo 2. Vamos a hacer un poquito. El módulo 3 vamos a seguir completando el módulo 4 y hasta el módulo 5, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se exige dentro de la normativa de posgrados? Bueno, yo sé que muchos ya saben, en por decirles, para la especialidad se requiere un tipo de resultado, para el diplomado se requiere, para la maestría, para el doctorado, se requiere, ¿verdad? Un tipo de contenidos mínimos que se deben saber manejar. En ese sentido, para el diplomado se debe hacer un producto de especialización investigativa transformadora. En otras palabras, un PEIT. Se lo conoce así. En otros espacios tal vez lo conozcan como PAT, Producto Académico de Transformación, que bueno, tal vez un nombre nada más vaya siendo, ¿no? El nombre. Pero, ¿cuál es la intención de esto? Al finalizar todo el diplomado, deben tener ustedes un producto con un fundamento científico, tecnológico, productivo, transformador y que sea enfocado a el futuro, ¿no? Con una visión. Este producto que vamos a ir trabajándolo va a pasar por 4 etapas. En esta primera etapa del módulo 2 vamos a empezar a trabajar con un diagnóstico, pero un diagnóstico no solo de observador, nada más, no, sino participativo. Quisiéramos que se vaya teniendo la visión, y ustedes van a ir resumiendo todo esto, ¿no? La visión de el maestro, del estudiante, del director, del padre de familia, del colega, ¿sí? De toda la comunidad educativa sobre alguna problemática, alguna necesidad que ustedes estén viendo o algo que puedan potencializar desde el nivel académico, ¿no? Hablamos en ese sentido. Para esta primera parte, de aquí a, sí, 2 semanas, van a presentar, al margen de las concreciones, que ya no vamos a tener un producto de cada módulo, sí, ya no. El producto de cada módulo va a ser el diagnóstico en este caso, ¿sí? Vamos a identificar un problema. Este problema que lo van a identificar puede ser de aula. Voy a poner ejemplos, ¿ya? Hay algo que preocupa actualmente y es que, por ejemplo, por decirles, la comunicación entre los niños no es una comunicación muy asertiva, no es muy efectiva, no lleva un mensaje bien claro. Ya, no tienen buena comunicación. Tal vez se deba a una falta de vocabulario, tal vez a mala lectura, qué sé yo, a un montón de elementos que pueden darse. Si es un ejemplo, eso puede ser una problemática que hayan podido encontrar. Otra problemática, no tienen un razonamiento lógico los niños todavía para el nivel que están, para la edad
que tienen deberían llegar a un nivel X que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, no están llegando y eso me está preocupando. Es otra problemática, ya que puede ser trabajada. Entonces, este tipo de problemáticas que puedan encontrar en el aula, la vamos a ir trabajando, ¿ya? En este módulo vamos a tratar de encontrar eso y ese problema, esa dificultad, esa carencia que estamos viendo en el aula se debe, lógicamente, a varios aspectos. Uno de los aspectos puede ser el contexto. No digo que sea el único, ¿sí? Sabemos bien como maestros que toda problemática se debe a muchos, muchos factores. Vamos a analizar y vamos a desglosar, vamos a detallar un poco del contexto. Cada unidad educativa tiene contextos diferentes. Bueno, anteriormente yo trabajaba en dos unidades educativas para completar mi carga horaria. Uno era una unidad educativa a una cuadra de la Plaza 25 de Mayo, o sea, en el centro, muy en el centro, ¿sí? Educación regular, eh, personas cuyos padres tenían una relativa estabilidad, todos manejaban tecnología, eh, económicamente clase media, o sea, no habría problema, ¿sí? Entonces, ese era un contexto, pero completaba horas, y esto lo va como ejemplo, lógicamente, en una unidad educativa un poco alejada, periurbana, y de carácter inclusivo, el Cristina Ayquem de Gutiérrez, donde más o menos teníamos por decirles algo, ¿no? Alrededor, en el colegio, unas 15 sillas de ruedas, teníamos discapacidades mentales, físicas, motrices, retraso, algo de autismo, o sea, incluso discapacidades múltiples, ¿no? Asociadas, que era problema. Entonces, eran contextos muy diferentes. En el centro tenían economía más o menos estable. En arriba, en el Aiken, que es al final de los Libertadores, una de las últimas paradas del micro 14, creo que es ahí arriba, muchos de los estudiantes de secundaria ya trabajaban. Llegaban a secundaria a trabajar. Tanto varoncitos como mujercitas les tocaba ya. En primaria era, o sea, en un curso se tenía poco alumnado, efectivamente, pero doble pizarra porque tenías que trabajar con los que son regulares, voy a poner entre comillas, y aquellos que tienen necesidades educativas especiales en la otra pizarra, haciendo las adaptaciones curriculares en función a sus características de cada niño y personalizar la enseñanza lo más posible, los exámenes, lo propio, el seguimiento, o sea, era con poco alumnado, 11 12 pero era el trabajo equivalente a los 30 que tenía en el otro lado, los 33 35 que tenía en el otro lado. Entonces, contextos diferentes, ¿sí? Ese contexto no es solamente cuando hagamos este análisis, no debemos enfocarnos solamente en, por ejemplo, lo económico, ¿no? Sino también el tipo de familias que tienen actualmente. Tristemente, muchos hogares son un poco disfuncionales, solo papá o solo mamá, o la mamá sí, pero el papá no es papá, no biológico, o puede darse el caso inverso, ¿no? Entonces, todo eso debe de estar detallado, ¿ya? Y cuáles, esos detalles que tienen un impacto en la problemática que la estamos analizando, definitivamente sí. Entonces, ese problema que cada uno va a identificar, que considera que es el más, diremos así, fuerte, eh, o que puede ser abordado, porque hay algunos casos, obviamente hay ciertas problemáticas que no están en nuestras manos de resolver, pero desde el punto de vista académico hay algunas cosas que sí las podemos resolver, ¿verdad? Vamos a plantearnos un objetivo general, y ese objetivo va a estar enlazado necesariamente, tiene que haber un enlace, una especie de casamiento con lo que va a ser,
con lo que va a ser la posible solución, ¿no? Planteamos un problema, un objetivo general. Ese objetivo general lo vamos a desglosar por lo menos en unos 3 objetivos específicos. Eso lo hacemos en el módulo 2. ¿Para qué? Para que en el siguiente momento, es decir, en el módulo 3, el siguiente mes, vamos a hacer la aplicación de ciertas técnicas cualitativas o cuantitativas, veamos cuáles son más funcionales. Vamos a hablar sobre los instrumentos y técnicas de recolección de información, porque un diplomado requiere maestros participantes que sean investigadores, ¿no? No solo somos actores pasivos de, de la información o qué sé yo. No, no somos agentes pasivos en la educación, somos activos, ¿no? Y en esa actividad implica hacer investigación. Entonces vamos a hacer un pequeño, tal vez relato, conteo, tal vez agarrar un poco a la memoria, traerles a la memoria algunas cosas que que saben, yo sé que saben, pero que tal vez se nos ha olvidado, y con la ayuda de todos vamos a ir solucionando eso, ¿no? Vamos a hacer la aplicación de ciertos instrumentos que permitan recolectar bien la información, ¿ya? Y una vez que tengamos eso, vamos a aplicar algún tipo de alguna idea, alguna estrategia que esté vinculada a 2 cosas. Uno, a lo que va a ser nuestro problema que estamos tratando de abordar, y por medio de lo que estamos llevando en el diplomado, ¿sí? Vamos a procurar ver si puede funcionar. Sabemos que sí va a funcionar, pero ¿cómo lo voy a enfocar? Desde el punto de vista de la, qué sé yo, de la robótica, vamos a tocar estos puntos para darle una solución, una salvedad. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer en el tercer momento. Una vez que tengamos este momento culminado en nuestro módulo 3, vamos a pasar a nuestro módulo 4. Los resultados de haber aplicado una estrategia, una metodología eh, vinculada o relacionada con la robótica en un determinado curso, o uno de de las cosas que hemos estado tocando, ¿no ve? Ya vamos a ver esos resultados. Vamos a hacer un análisis, vamos a hablar sobre la eh, información desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo. Vamos a hacer un poco de Excel, gráficas, estadísticas que van a ser importantes, ¿ya? Y eso va a pasar en el módulo 4, es decir, estamos hablando aproximadamente en septiembre, octubre, noviembre, más o menos. Y finalizamos el módulo 5 con todo, vamos a ir terminando también nuestro artículo, nuestro documento, nuestro producto del diplomado, bueno, haciendo ya el resumen, una introducción, bueno, las conclusiones, recomendaciones, análisis, bibliografía, etcétera, ¿no? Poco a poco se va a ir armando en el transcurso del diplomado todo el curso, ¿ya? Eso es un poco a grosso modo lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? Pero, ay, perdón, perdón, se me fue. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo de investigación en esta parte? Durante este módulo 2 vamos a estructurar la presentación. Enseguida les voy a dar todo el documento también cómo va a ir, ¿ya? Entonces vamos a tener este ciclo de información que va a tener bastante material de apoyo adicional. De alguna manera vamos a ir como si fuese, quiero plantearles así, como si fuese un curso adicional paralelo al diplomado, ¿sí? Lo vamos a trabajar un poco de esa manera. Ya quiero que lo vean así, no como un curso más, sino de una manera paralela, como complementariedad a lo que va a ser el diplomado, el proceso de investigación.
Ya, entonces, lo que tenemos que terminar de aquí a 15 días, estamos hablando 15 días, el otro va a ser de aquí a 45 días, 60, 75 días y bueno, más o menos de aquí a unos 3 meses y un poco más nuestro producto finalizado. Pero no queremos que esperar al final para decirle, bueno, en este mes tenemos que hacer un documento de 60 páginas que no, locura, ¿no ve? Y además de que tal vez coincida con fin de año, entonces vamos a procurar no esperar hasta el final, por favor, ¿sí? Algunos yo sé que han hecho algunos diplomados adicionales también, tal vez en la Universidad Pedagógica, y ahí se llamaba el PAD. Bueno, va de una manera un poco similar a eso, ¿sí? Se va avanzando poco a poco. ¿Cuál ha sido la desventaja que teníamos en la UP? Muy honestamente, sin desmerecer el trabajo, lógicamente, es que se tenía rotación de facilitadores. Varias veces me ha tocado, porque he trabajado con ellos más o menos desde el 19, 20 casi, con pandemia ya, en varios diplomados. Me ha tocado un poco trabajar esa parte y la rotación. Es decir, yo tenía que revisar parte del producto académico de transformación y por si me tocaba ya en las conclusiones, recomendaciones, ahí yo no sabía cuál era el marco contextual, no sabía cómo habían hecho el marco teórico, qué instrumentos habían usado, tenía que volver a leer y algunas veces, bueno, cada docente, ustedes saben que tiene una manera diferente de interpretar las cosas. Entonces, no se hacía un trabajo muy completo. En esta oportunidad vamos a tener un trabajo más completo porque desde el principio yo voy a estar viendo y voy a saber, pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo Amanda o Basilio decidieron enfocarse, o Dora, cuáles fueron los instrumentos que hizo, de qué manera aplicó, o en qué días, o con qué curso estuvo Freddy o Mario, si trabajó con dos o más cursos, qué sé yo, cuál fue el enfoque que tuvo Marvin. eh, si Marlene trabajó de manera conjunta para la integración de ciertas áreas o lo que hizo Remy. O sea, de cada uno, Melgar, Silda, Vicente, tienen una forma de trabajar y como yo voy a estar acompañando este proceso desde el principio, entonces va a ser un poco más fácil poder entender todo este proceso sin perderme mucho, ¿no? Porque después es medio complicadito a veces el poder perderse. ¿Ya? Cerraremos estito. Bien, entonces, en esta parte, primero quiero que lo vean, de verdad, que tengamos una visión completa de todo lo que queremos hacer, ¿ya? Para que no digan y no nos perdamos, ni ustedes ni yo. En esta primera parte hacemos todo el marco, todo el diagnóstico, ¿sí? El marco contextual. Empecemos a hacer la investigación de nuestra unidad educativa, desde aspectos generales de su ubicación geográfica, dónde se encuentra la unidad educativa, las características socioeconómicas, inclusive la antigüedad de la misma unidad educativa tiene cierto impacto. La cantidad de estudiantes con los que trabaja, eh, tal vez algunas condiciones hasta religiosas que pueden existir. No es lo mismo tener un conjunto de estudiantes eh, un poco católicos y estudiantes que profesan una religión diferente como cristianos, evangelistas, tienen sus características, ¿no ve? Entonces, vayamos a averiguar todo eso, ¿sí? Entonces, de algo que es fácil es un poco encontrar esa información, porque la podemos hacer a través de algunos instrumentos, enseguida los vamos a poder tal vez ver, qué sé yo, una entrevista con los colegas más antiguos, porque siempre se va, ¿no? Conociendo. Hay algunos que, no sé, están 10, 20 años en la institución, a veces más, lamentablemente, pero conocen de la historia de la institución. Ustedes son los primeros en ver.
la realidad, ¿sí? Evitemos en el marco contextual usar el, la apreciación personal, que a veces suele cometerse como un error. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco loco, ¿no? Y decimos, bueno, en la unidad educativa los niños reciben un desayuno muy bueno. Al decir que es bueno es solo tu apreciación personal, con todo respeto. Ese desayuno que para ti es bueno, puede ser que para otra persona no sea bueno. Si están acostumbrados a desayunar, qué sé yo, una taza de leche con cocoa, leche con toddy, con dos panes, un pedazo de queso o con mortadela, jamón, continuamente, incluso tal vez rematarlo con alguna otra cosa más, el darle solo un pilfrut con unas dos galletas no es bueno, ¿no? Para ellos. Es una interpretación personal. Procuremos no hacer eso. Un error que se comete, que suelen cometer es eso, ¿no? Al hablar del marco contextual, digamos simplemente el desayuno consta de un pan con dos galletas y un pilfrut de 200 ml, ya por decirlo, ¿no? Es el desayuno. Que sea bueno, que sea malo, eso es interpretación. Ya, una cosa es decir lo que es y otra cosa es interpretar. Más adelante vamos a hacer esa interpretación, no se preocupe. Pero evitemos tener ese pequeño detalle que a veces sin querer cometemos, ¿no? Es un error que solemos cometer cuando hacemos una investigación, ponemos un punto de vista personal. Y por lo menos en esta parte, en el marco contextual, no interviene nuestra apreciación personal, todavía no. Trataremos de ser lo más imparciales posible, ¿sí? En la redacción, sobre todo, procuremos hacer eso, no poner lo que pensamos. Ya, entonces luego tenemos el planteamiento del problema. Esto es identificado por ustedes que pueden encontrar situaciones problemáticas, dificultades o tal vez alguna potencialidad que quieran explotarla un poco más, ¿no? Que también puede hacerse, ¿no? Entonces encontramos nuestro problema y lo vamos a plantear. Es lógico que probablemente puedan existir algunas observaciones. Colegas, no quiero que se malinterprete porque todo es perfectible. Se puede mejorar. De alguna manera podemos hacer, ¿sí? Y una vez que encontramos este problema, formulamos el problema y en esta formulación ya vamos a incorporar la posible solución. Eh, si el problema ha sido, qué sé yo, mala comunicación, podemos plantearnos a través de los proyectos colaborativos es posible solucionar la mala comunicación del tercero de primaria, paralelo A, de la unidad educativa tantos, por medio de, ¿no ve? Va por ahí más o menos, por decirles algo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer estos tres incisos de nuestro trabajo: el marco contextual, el planteamiento del problema y la formulación. En el módulo 3 más adelante, vamos a ver la metodología, el marco metodológico de nuestra investigación, porque obviamente podemos, no es que no vamos a inventar la pólvora, pero vamos a ver alguna forma interesante de aplicar un determinado recurso, estrategia, valga la redundancia, para ver si funciona. ¿No ven? Luego vamos a hacer una reflexión. Ah, aquí sí, ya viene. Cuando hagamos la sistematización de todo lo que hemos aplicado en el módulo 4 ya vamos a ver, y ahí sí viene nuestro análisis personal. Conviene tener una prueba al principio de cómo están los niños, nuestros estudiantes, y otra al final para ver los cambios que han habido, ¿no? Siempre es bueno tener esos dos grupos focales que me permitan hacer más adelante la comparación. Quisiera ya que vayamos tratando de ver el global, ¿ya? Cosa que en la última etapa, en el módulo 5 ya vayamos a hacer la estructuración y acomodar nada más y, bueno,
hacer la obra fina, diremos así, ¿no? Y ahí sí vamos a presentar un documento, tanto físico como digital, respaldado por un CD, tal vez sea un anillado, una impresión, pero sí se tiene que tener. ¿Ya? Esto es parte de lo que se va a trabajar. ¿Ya? Quiero que esta idea la tengan ya un poco clara sobre lo que se va a trabajar en todo el diplomado. Ese es el producto de nuestro diplomado. Ahora, más o menos, vamos a trabajar a grosso modo y en las presenciales vamos a ir también dando un poquito de tiempo a esto. No sé si puede ser al principio o después del descanso, hacer un poquito de esta parte teórica para de lo que es la investigación, ya de este ciclo de investigación especializada en la transformación educativa, porque nos interesa mucho cuando hablamos de investigación que tengamos nosotros, los maestros, ciertas habilidades, ciertas competencias en ese sentido de investigación, eh, pero lo vamos a hacer como si fuese, como les dije, ¿no? Imagínense dentro del curso de robótica un ciclo formativo que todos van a tener y si sale todo como se debe, además van a tener un certificado también de ciclo formativo, de tal manera que estemos todos los participantes, y me incluyo yo en el grupo, ¿no? Que seamos capaces de hacer desde el diseño, ¿sí? Diseñamos una investigación, la llevamos adelante, la ejecutamos, la ponemos en práctica y después de eso, bueno, vemos qué salió bien, qué salió mal, ¿sí? El análisis de la investigación, de los resultados que hayan tenido, tenemos que ver. Ya, ese todo es un ciclo, un poco circular, porque en todo momento se puede ir. Ya, bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Que si tenemos maestros que son capaces, están en condiciones de hacer ciertos procesos investigativos, estamos teniendo maestros capaces de hacer transformación en la educación. Solo un investigador es capaz de hacer un cambio, averiguar el porqué de las cosas. Estoy seguro que la mayoría conoce el famoso cuento o anécdota, digamos así, la animación de lo que es cómo nacen los paradigmas de los 5 monitos. Los han debido ver tal vez en ciertos release de YouTube o en algunos shorts de Facebook, qué sé yo. Pero les voy a comentar. En una jaula estaban 5 monitos y una escalera. Sobre la escalera un conjunto de plátanos. Cuando uno de los monitos estaban tranquilos, se les pone la escalera, se les pone los plátanos, inmediatamente uno va, sube y agarra un plátano. En el momento en que agarra un plátano, sale un chorro de agua fría y los baña al resto de los monos. Otro se anima, va, agarra un plátano y los vuelven a echar una regadera de agua fría. Llega el momento en el que se dan cuenta, llega el momento en que se dan cuenta de cuál era el origen de las cosas. O sea, ¿cuándo pasa eso? Cuando uno de ellos agarra, se les baña. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno de ellos sube, los otros lo bajan y le dan una golpiza. ¿Ya? Y empieza eso, un ciclo donde se les golpea, entre ellos se golpean porque no querían ser mojados.
¿No ve? Bien, hay un momento en que todos se resignan, diremos así, y deciden ya no subir a recoger más de las bananas. Bueno, todos tranquilos, nadie sube. Después de eso sacan a un mono y ponen un mono nuevo, que lo primero que ve las bananas, sube y los otros lo agarran y le dan la paliza. Un poco se preocupa, luego otra vez intenta subir y antes de que llegue los otros lo agarran y le dan la paliza. Al final se resigna. Sacan a otro mono viejo, le ponen otro nuevo. El mono ve, intenta subir, los otros no le dejan, lo agarran y lo golpean. Inclusive el anterior mono nuevo, también participa de manera activa en la golpiza. Y así van cambiando uno por uno a todos los monos viejos y ponen a monos nuevos hasta llegar a los 5 nuevos. Y al intentar poner una tercera tanda de mono nuevo, cuando ponen, lo golpean al que intenta subir, pese a que ninguno de ellos ha recibido el agua fría. Conclusión, si podríamos preguntar a los monos por qué hacen eso, ellos dirían, no sé, siempre ha sido así, no hay investigación. O sea, simplemente así se hizo y así estamos bien. En educación, lamentablemente, pasa algo similar. Hay un momento en que nos acostumbramos a que las cosas están así y así siempre siguen bien. Y tenemos una posición muy pasiva ante un elemento que es la educación, que debería ser muy activo. Y aquí tengo una gran alegría, diremos así, porque yo sé que no son de esas personas pasivas, porque si no, no estarían pues, en un diplomado, no estarían yendo los sábados, consiguiendo brochetitas, consiguiendo palitos, renegando, ¿no ven? Estarían tranquilos, entrando a las 8, saliendo a las 12, llega el mes, cobran sueldo, felices, ¿para qué más? Eso me gusta, no son de ese grupo, lo han demostrado ya. Y entonces hay que aprovechar grupos así que, como ustedes, en este caso, que tienen esta capacidad de ir más allá, meterse a lo que es la robótica y entenderla mejor, no como una materia nueva, sino como algo que pueden articular para muchas cosas nuevas, tal vez, para otros, tal vez todavía no nada nuevo, medio aburrido, tal vez les da pereza en algún momento, sí, lo sé, pero, pero lo están haciendo y eso, mis respetos para sacarse el sombrero. Entonces, ustedes como grupo de maestros pueden generar el cambio. De hecho, que hay la gran posibilidad de que generen ese cambio. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, al generar ese cambio, van a hacer cambios en lo que es algo muy dinámico. La educación es dinámica, no puede ser estática. Bien, ahora, en esta parte tenemos que tener claro algunas preguntas que tal vez nos vayan a ayudar mucho. Cuando se está haciendo una investigación, de un determinado punto, del que quieran, tienen que primero enfocarse bien, no nos vamos a distraer tienen mala lectura, pero también tienen mala ortografía, pero también son muy distraídos, pero también soy mucho, no, nos enfoquemos en una cosa y no perdamos ese norte, ¿sí? Nuestra estrella está apuntando a un determinado lugar. Vayamos a eso. Obviamente, sobre esta problemática, como les dije, no somos los únicos, no vamos a ser los primeros. Probablemente vaya a haber ya otras investigaciones y hay que saber dónde encontrar esa información adecuada. Ya esta información adecuada no la vamos a sacar simplemente del Google, de googlearle así a la simple, no, lo vamos a hacer utilizando adecuadamente ciertos instrumentos, ciertos espacios que valgan la pena, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo dar respuestas a las preguntas de la investigación como tal. O sea, si no, sin perdernos nuestro norte, vamos a tener un conjunto de varias preguntas adicionales que van a aportar a mi pregunta central, a mi problemática central. ¿Sí?
Por eso no nos perdemos de nuestro objetivo. Tengamos bien claro eso. Una vez hecho eso, todo lo que vayamos a hacer tiene que girar necesariamente en torno a eso. Cómo vamos a organizar la información cuando la hayamos encontrado. eh, Algunas cosillas que tal vez podría interesarles algún sotero, tal vez alguien lo escuchó, tal vez alguien no, pero vayamos a ver estas. Hay varios recursos que podemos utilizar y nos conviene tener siempre clarito, ¿sí? Vayamos a nuestra primera parte a la que nos estamos enfocando. Estos ¿Cuánto? cuatro elementos los vamos a tratar de manejar bien, ¿sí? Voy a silenciar nuevamente, perdón, por favor. Primero vamos a ir redactando nuestro marco contextual de dónde se está desarrollando nuestra experiencia. Pero esto no es solamente un enfoque, nada más, ¿no? Me gustaría que tengamos un enfoque lo más amplio posible. Es decir, incorporar tal vez aquí desde la investigación de la fundación de nuestra unidad educativa, un poco la realidad de nuestros estudiantes, no basado solamente en observación. Si pudiésemos utilizar alguna encuestita, alguna entrevista con los estudiantes, con algunos papás, tal vez con el director o algunos colegas, sería ideal para encontrar todo el entorno sobre el que se está desarrollando nuestra actividad educativa. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener hay que robarse un poquito de tiempo y no necesariamente tiene que ser una entrevista muy formal, ¿no? Tal vez a veces como charlas salen los mejores momentos, porque bueno, no, la mayoría, me imagino que ya está un par de añitos en su unidad educativa, salvo uno o dos colegas que recién cambiaron esta gestión, pero el resto ya está un poco de tiempito en su unidad educativa. ¿Ya? Entonces, esa parte la podemos investigar sin mucho problema. La situación problemática es producto de la observación que ustedes realizan en su aula o en uno de los cursos. Algunos que tienen dos cursos pueden buscar solo uno y tratar de identificar. Obviamente, no es solo un problema que hay varios problemas. Algunos que podemos solucionar y otros desde el punto de vista académico y otros no tanto, ¿no? Por decirles, eh, si se me ocurre a mí a tratar de enfocarme en la poca participación o el poco apoyo que recibimos de los padres de familia, mm, medio que no es muy académico, o tiene algo de académico, pero es más de carácter social. Estoy seguro que es una de las problemáticas que toditos estamos, ah, sí, estamos tropezando. Siempre va a existir en un curso muchos padres de familia que no brindan el apoyo por no sé qué motivos, no hacen el seguimiento y acompañamiento a sus hijos. Y de quienes sí hacen son los de los que son más o menos buenos estudiantes. Reunión de padres de familia, aquellos que estén mal. ¿Quién viene? Los que están bien. Compartir. Señora, ¿sabe que su hijita está bien? Sí, pues, bien había estado, no hay mucho que decir, no hay ni para quejarse. Está bien, es estudioso, es responsable, cumple, no hay mucho que decir. Siga adelante, digamos, ¿no? Pero de aquellos que yo realmente quisiera que vengan, de aquellos que no cumplen, que no traen material, todo eso, no viene. O sea, esa problemática, que es una problemática, que es como un denominador, digamos, desde mi aula, mm, no hay mucho que pueda hacer, no. Si quiero relacionarlo con lo que estábamos llevando en el diplomado, no, me veo un poco coartado en ese sentido. Tal vez un conjunto de actividades más sociales,
podrían ayudarme, ¿no? Trabajar con las comisiones, tal vez, eh, no sé, ¿ya? Pero hay otras situaciones que sean más inherentes al trabajo en aula. Eso tal vez sí tenga una solución. Poca concentración, qué sé yo, eh, poco interés por aprender. Es posible que sí pueda solucionar, ¿no ve? Luego tenemos, una vez identificado esta, este problema, tratemos de hacer una identificación de las necesidades del que sean inherentes al área. Si es de matemáticas, si es de lenguajes sociales, tal vez pueda hacer algo, ¿no? Además de que de alguna manera debe estar ligado a algunas adicionales, digamos así. ¿No ves? Si la poca concentración, la mala comunicación debe tener un par de cositas más que hacen que empeore la cosa, diremos así. Entonces, una vez que tenga eso, bueno, de ese conjunto puedo hacer un árbol de problemas para encontrar la verdadera raíz, una foda. Hay herramientas y hay recursos que, como digo, en las sesiones presenciales vamos a dedicarnos, no sé, una media horita por lo menos, a hacer este debate de qué recursos, qué instrumentos, qué mecanismos podemos utilizar para lograr tener información más clara, más precisa, más contundente. Y en base a eso, priorizar este problema, puede ser que sea un problema, o esta necesidad que se tenga, o finalmente alguna potencialidad que tal vez que pueda explotar más, ¿no? Bien, entonces, recordemos, un poco resumiendo, cuando hagamos los datos de nuestra unidad educativa, vamos a hablar de los datos de la unidad educativa y del contexto. Algunas cosas como la fecha de fundación, podemos averiguar el tiempo, la cantidad de alumnos que existen, un poco cómo están las familias, cómo se organizan. Normalmente hay un promedio, no digo que sean todos, pero familias muy numerosas, con varios hijos, un promedio de tres, cuatro. No es lo mismo atender un hijo único que tres o cuatro hijos, ¿no? Lo saben tanto por experiencia como tal vez por lógica también, ¿no ve? El ámbito sociopolítico y económico. No todos tienen la condición, no están en condiciones de tener, qué sé yo, las mismas, el mismo tipo, la misma cantidad de ingresos. Los papás son de diferentes ingresos. Entonces, esos son detalles que pueden afectar de alguna manera mi estudio, ¿no? Tiene un impacto sobre mi problemática. Otro aspecto que también es considerable, yo les recomiendo, esto son recomendaciones, analizar un poquito el aspecto sociocultural y lingüístico. No todos pueden apoyar a sus hijos, tal vez porque no todos tienen, tal vez, no quiero decir que todos, pero tal vez no han podido hacer eh, un estudio, no han llegado a estudios secundarios, se han quedado en primaria o son de origen y son hablantes quechuas netamente, entonces implica, ¿no? Y el ámbito pedagógico, que también vale la pena tomarlo en cuenta. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar algunos valores? Datos de la unidad educativa y el contexto a través de dirección y padres de familia. Ámbito sociopolítico, económico, cultural y lingüístico, padres de familia. Ámbito pedagógico, colegas, los maestros. Son los puntos, bueno, las fuentes de información que valen la pena tomar en cuenta. Si los papás intentan
o consultan o dicen, eh, hablan del ámbito pedagógico, podría tener valor solo como comentario, ¿no? ¿Quiénes son los más entendidos? Los colegas, ¿ya? Entonces, tal vez esto les pueda servir también para identificar algunas necesidades problemáticas que puedan existir en un determinado área que necesitamos. Primero, ¿qué es lo que entendemos por problema? ¿Qué es la necesidad o qué es una potencialidad? Problema aquello que nos dificulta, con lo que tropezamos en el desarrollo, que nos estorba, nos retrase, nos retrasa, perdón, cuando estamos haciendo el desarrollo, ¿no? Entonces, primero trataremos de entender. Entonces, un problema es algo que debemos tratar de explicar eh, a través de la investigación, ¿ya? Básicamente es una pregunta de algo que no se conoce totalmente, pero que tal vez se tienen ciertas pautas, ¿no? O sea, presumimos, asumimos que no hay comunicación por esto y por eso, porque tampoco es, no hay comunicación, ¿por qué será? No, no estamos tan perdidos, ¿no? Ya, y tratamos de llegar a eso, a justificar una de esas posibilidades que ocasionaron el problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se entiende por una necesidad? Bueno, la necesidad es algo que considero que si lo tengo, va a mejorar mi proceso, mi trabajo en aula. Es algún tipo de elemento que me va a mejorar la calidad, en este caso educativa. Eso se entiende por una necesidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que qué es lo que entendemos normalmente por una potencialidad? Algo que sí se tiene, pero que no está explotado como se debe, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener un conjunto de niños muy buenos, habilidosos, pero que si no los exploto se van a quedar en una habilidad medio muerta, ¿no? Entonces, eso es una potencialidad. Entonces, ¿cuál de estas cosas consideramos que es más importante? Priorizamos uno de estos, un problema, una necesidad o una potencialidad. Dependerá. Ya tenemos todas esas tres opciones para poder elegir, pero no se pongan con las tres. Y una vez que tengan una, no traten de no cambiarla mucho. Tal vez de identificarla de manera más clara, sí, pero no la cambien mucho. ¿Listo? Si se meten en un problema, quédense con el problema. Si quieren meterse con una necesidad, bueno, mantengan esa necesidad, ¿sí? Y si quieren trabajar con alguna potencialidad, procuren mantener esa su potencialidad para no estar cambiando. En este módulo he visto que es problema, el siguiente lo voy a trabajar como una potencialidad y voy a acabar con una necesidad. Y mi trabajo no va a tener ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, sí, es importante trabajar eso. Ahora, esto va a implicar que tengamos un nudo problemático. ¿Qué es el nudo problemático? Primero hay que ver para tener claros que si es o no es, primero, ¿a quiénes afecta o beneficia? ¿Sí? ¿Hay un grupo? ¿Hay respuesta a eso? Entonces sí puede ser un nudo problemático. ¿Dónde? ¿En qué sentido les afecta o les beneficia? En este caso, para los estudiantes. ¿Qué creen que está pasando? Porque de hecho tiene que pasar algo, ¿no ve? Para que sea un nudo problemático.
estamos viendo todo bien y aquí es donde se tropieza. Mi nudo problemático normalmente, y no es solo en este curso, a través de los, bueno, de los algunos cursos que hemos dado, es la virtualidad. No tengo idea si están atendiendo o no. Para mí, ese es mi. ¿Y por qué? Porque no los veo. Tal vez porque estoy acostumbrado a otra, bueno, mi formación ha sido diferente y estoy convencido, seguro de que no hemos tenido una formación, y eso algo casi de manera general, no tenemos la formación ni la educación para una modalidad virtual. No la tenemos. Estamos atentos a otras cosas, nos distrae fácilmente. Algunos tal vez están, qué sé yo, se han ido a tomar su tecito, su cafecito, van a volver de aquí un rato. No ve de una media hora van a estar aquí. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que está pasando? De mí, mi respuesta sería para esa de educación virtual, no tenemos la formación ni la educación de la modalidad virtual. No la tenemos. Ni los estudiantes ni los maestros. ¿Por qué? Porque le hemos aprendido a la fuerza. Cuando se vino la pandemia ha sido obligado y o me pasan por Zoom o me pasan por Meet, usan Classroom, usan Moodle. ¿Qué es eso? O sea, no hemos tenido un inicio estructurado, una secuencia. Por eso es que no somos educados en esto de la educación virtual. Ahora, una vez que solucione esto, ¿qué cosas puedo fortalecer? ¿Hay alguna capacidad que esté desarrollándose, fortaleciéndose, o tal vez que no se está fortaleciendo? ¿No ve? Puede darse. Entonces, esos son los detalles que hay que tratar de tomar en cuenta, ¿ya? Cuando hagan la formulación del problema. Aquí un par de ejemplos nada más para un poquito visualizar mejor. La problemática, ¿cuál sería? Ejemplo, que los estudiantes del cuarto A de secundaria, puede ser primaria también, de la unidad educativa Simón Bolívar, me estoy inventando, presentan mucha dificultad en el dibujo artístico, ¿ya? Incidiendo de alguna manera en su capacidad que tienen ellos de expresar, de expresión personal, plástica y producción artística en artes plásticas y visuales. Eso es un problema, ¿sí? La dificultad en el dibujo artístico. Una necesidad que los alumnos, bueno, perdón, que los estudiantes del cuarto A de secundaria de la unidad educativa Simón Bolívar o Antonio José Sucre, que sea ahora, presentan carencia de materiales didácticos enfocados en el modelo educativo sociocomunitario productivo en el área de artes plásticas, incidiendo en sus capacidades de expresión plástica y producción artística. ¿Estoy hablando de lo mismo? Sí, solo que lo estoy viendo de manera diferente. El primero como un problema, el segundo como algo que si lo tengo puedo mejorar. Y la potencialidad. Vamos al mismo. Los estudiantes del cuarto A de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la Unidad Educativa eh, Simón Bolívar demuestran talento creativo en el área de artes plásticas y visuales, fortaleciendo la capacidad artística propositiva. También va más o menos por lo mismo, ¿ya? Pero ahora como una potencialidad. O sea, tienen los chicos capacidad, pero mm, necesito algo para explotar. Fíjense, la problemática, la necesidad y la potencialidad pueden enfocarse a lo mismo, a la misma situación, pero dependerá del punto de vista del investigador, en este caso del maestro de ustedes, ¿no? Va a cambiar en función a cómo quieran enfocarlo ustedes. Fíjense, ¿cómo lo convierto en problema? Cuando digo que presentan dificultades en el dibujo técnico, ¿cómo lo pongo como necesidad? Que tienen carencia de materiales didácticos para el dibujo técnico y la potencialidad que demuestran talento creativo en artes plásticas.
va por lo mismo, ¿no ve? Bien, hasta esa parte ah, es un poquito más amplio este documento, pero, ay, perdón, ay, perdón, se me fue. Algunos ejemplos nada más, ¿no? Que les pueda ayudar para entender un poco más esto. Podrían ser, eh, ¿de qué manera la carencia de material didáctico afecta el desarrollo del dibujo técnico? ¿A causa de qué no se puede desarrollar el dibujo técnico? ¿Por qué es importante desarrollar el dibujo técnico? ¿Para qué me sirve el dibujo técnico? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del dibujo técnico? No es lo mismo que por qué es importante. ¿Y qué consecuencias tiene el hecho de que no manejen bien el dibujo técnico? Hablando, estas, si lo enfocan de una, de otra manera, vamos a tener una mejor visión, ¿sí? Estas preguntas que las tenemos aquí pueden de alguna manera ayudarme como investigador a tener una visión más clara de que si lo enfoco como problema, como una necesidad o como una potencialidad. Aquí la clave para que nuestro producto tenga de alguna manera un poco de impacto es que ya sea problema, ya sea necesidad o potencialidad, debemos ver cómo lo relacionamos con lo que estamos trabajando en el diplomado, ¿sí? Desde la mecánica que hemos visto en los primeros ejemplos, que me gustaría mostrarles. Les voy a pasar un documentito que me he encontrado muy bonito de Leonardo da Vinci, su primer martillo mecánico. Ya, puede ayudarme esa parte de la mecánica o la parte del origami o la parte del pepakura o la parte del diseño en 2 y 3 dimensiones, lo que vamos a seguir viendo, o la parte de electricidad o la parte de programación. ¿Cuál de todos estos elementos o estos recursos que los vamos a seguir viendo en el transcurso del diplomado me pueden brindar ayuda, apoyo a desarrollar eh, todas las habilidades que quiero tenerlas? ¿No ve? Bien, eso es lo que nos espera, colegas. Sé que ha sido medio grave. Ay, perdón, un poquito más abajo esto. Bien, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ya desde el módulo 2, ¿sí? Tenemos 15 días para tener un poco de ese trabajo, ¿ya? Y bueno, para la sesión práctica del día sábado, por favor, todos tienen que tener el programa SketchUp de Google. Yo les recomendaría, pero obviamente tienen la libertad de, lo pondremos en color rojo para que se note. Decía, tienen la libertad de elegir si quieren la versión más moderna o el SketchUp 8 que también les he pasado y el Pepakura de Signer, por lo menos el de Signer este, que ojo, si pueden y lo descarguen el build de la misma, ya que sea de lo mismo, es decir, si el uno es 4 ese también que sea 4, ¿no? Para que tenga compatibilidad. Vamos a hacer el diseño de piezas en SketchUp, vamos a hacer el diseño de piezas en Tinkercad y los vamos a materializar con el Pepakura. Entonces, lo que se necesita para nuestra sesión es computadora. Ay, tu garganta duele. Necesitamos una computadora, sí o sí. Sí, papel, que lo voy a, pero no estaría de más si alguien consigue unas 2 o 3 hojitas de papel, tamaño carta, por ahí lo arruinamos, ¿no ves? Siempre es bueno. Papel. La impresora la vamos a usar del trabajo. Ya saben de cuál pegamento estamos hablando. Es decir, si vamos a usar el pegamento tipo
Uju no es recomendable, pero el otro pegamento sí, el tipo Carticola, y unas pequeñas tijeras. Creo que eso es todo. Bueno, si alguien tiene un poquito de calma y cuidado, podría usar un par de palitos o ya sea mondadientes o palito de fósforo, que también no es mucho problema conseguir eso, que tengamos unos cuantos y ya está. Y vamos a unir, vamos a hacer el diseño en la computadora y tenemos que salir con algo materializado en la mano. Ahora, si alguien quiere, eso es opcional y me gustaría tal bien, si le sale bien, tal vez un pedazo de cartulina tamaño de una o dos hojas de, de carta, ¿no? De lo que vamos a imprimir, para que una vez que esté impreso lo peguemos en la cartulina y recortemos y nos salga una pieza un poquito más dura. Podría ser una idea, si alguien se anima. Esto, esto sí es obligatorio, el papel es obligatorio, el pegamento y las tijeras. Esto es opcional. Puede que sí, puede que no, aproximadamente. Ya la cartulina, ¿ok? Eso van a ser nuestros materiales para nuestra sesión de este día sábado en el gabinete. Entonces, no es mucho lo que se va a traer, pero las computadoras son importantes. El resto puedo conseguir. Por favor, el SketchUp lo tienen que tener instalado. El Pepacura lo tienen que tener instalado para no tropezar con que no funciona, me falló algo. La anterior vez nos pasó. Lamentablemente, una de las colegas me dio mucha pena, pero no había cómo hagamos toda la limpieza de su máquina que nos iba a tomar, qué sé yo. De todos entró bien al programa y de una de nuestras colegas no pudo hacer como los demás, ¿no? Entonces, bueno, nos fallan. Entonces, pero si lo ponemos antes, sería ideal. Y bueno, aprovechamos también para aquellos que no pudieron hacer el... Hice la prueba con las dos alas y fíjense, bueno, sin medidas, esa parte quería mostrarles. Fíjense que si lo colocamos bien, o hacia arriba, creo que está un poco largo esto. A ver, voy a bajarle un poquito, uno menos nada más para que sea más corto. Sí, y fíjense, me parece bien la cantidad de espacio que podría moverse. Los que quieran ya tienen que empezar a tener sus cuatro patitas, porque esto va a ser así. Sí, miren, la altura está bien ya, ¿no ven? Y va de manera alterna. Sí, hemos estado haciendo algunos. Voy a tratar de tenerlo hasta el sábado ya hecho en material sólido esto y mostrarles cómo sería el funcionamiento. ¿Ok? Bien, colegas. Sí, lo podemos alejar, no hay problema. Muy agradecido por su tiempo. Por favor, en el chat, a ver, un segundito, vamos a cortar esto, un momento.